Hola a todos, mi nombre es Heidi Marcela Pardo Sánchez, hago parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en este video hablaremos sobre las patologías de las funciones ejecutivas. Para iniciar es muy importante mencionar que los lóbulos prefrontales cumplen una función central en la organización de la cognición o metacognición, en la organización de la actividad dirigida y consciente. Además, se dice que los lóbulos prefrontales participan también en el control ejecutivo de las diferentes formas de actividad psicológica. Es común referirse a una función ejecutiva asociada con la actividad de las regiones prefrontales del cerebro. Se enfatiza con esto su papel básico en la planeación, organización y control del lenguaje, la memoria, la percepción y demás formas de actividad cognitiva. Las funciones ejecutivas, entonces, son un conjunto de procesos cognitivos superiores como la resolución de conflictos, la planificación mental, la inhibición, control de las acciones, la flexibilidad, entre otras, y su principal función es la monitorización cognitiva de dichos procesos en función de la demanda ambiental. El síndrome prefrontal es importante tener en cuenta que no siempre se presentan cambios evidentes en el comportamiento de una persona con daño en las regiones prefrontales. Sin embargo, análisis cuidadosos han permitido descubrir alteraciones drásticas en todas las esferas de la vida psicológica y a nivel comportamental. Los trastornos en las funciones ejecutivas pueden tener diversas etiologías, como lo son los tumores, traumatismos craneoencefálicos, accidentes vasculares y también enfermedades como la demencia de tipo Alzheimer, Parkinson, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad de Wilson, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre los subtipos del síndrome prefrontal. El primero de ellos es el síndrome orbitofrontal. Este síndrome provoca una conducta desinhibida, alta tasa de impulsividad y una conducta antisocial. Clínicamente, este síndrome se puede ver en los pacientes con escaso control inhibitorio, ausencia o pobre control de espera, control de impulsos, control de interferencia, asociado o no a conducta antisocial. Se asocia además a lesiones o disfunciones de la región orbital de los lóbulos frontales y las áreas de Brodmann afectadas son la 47 y la 11. Como lo mencionábamos, se manifiesta con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad, desinterés por los sucesos actuales y moria. Los pacientes con este tipo de síndrome también pueden ser hiperactivos, parecen tener energía ilimitada, que dirigen de forma desorganizada, son propensos a conducta imitativa y de utilización, también evidencian déficit en la atención y por lo general expresan poca o nula preocupación por las convicciones sociales y éticas, lo que a su vez también demuestra poca preocupación por las consecuencias que pueda acarrear su conducta sobre otras personas, al punto de desarrollar y manifestar conductas sociopáticas. Por otra parte, Slinger y Damasio utilizan el término sociopatía adquirida para describir los trastornos en la regulación comportamental y que incluyen tanto la falta de comprensión como el remordimiento consecuente a conductas inapropiadas. Cummings observó imitación automática de gestos. Las lesiones del circuito orbitofrontal también pueden relacionarse con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. Como segundo subtipo tenemos el síndrome dorsolateral. El síndrome dorsolateral lo puede provocar una lesión en cualquier región del circuito dorsolateral. Las áreas de Brodmann afectadas son la 46 y la 10. Se manifiesta con cambios depresivos, humor triste, indiferencia afectiva, hipoespontaneidad verbal, asinesia, apatía e inercia motriz, falta de iniciativa para la acción, desinterés por el mundo exterior, por el pasado y el futuro. Otras de las alteraciones es la alteración de la flexibilidad cognitiva y conductual, entendida como la perseveración, que se comprende como la repetición anormal de un comportamiento específico
debido a la rigidez y falta de flexibilidad en los programas de acción. Por otra parte, las alteraciones del comportamiento dependiente del campo, la conducta de utilización es denominada por Lermite, que se entiende como una conducta típica dependiente de campo consistente en que el paciente usa lo que encuentra en su medio como reacción primaria al estímulo. En los casos más extremos, el comportamiento dependiente de campo toma la forma de imitación directa, llamada ecolalia, que se entiende como la imitación del habla, y la ecopraxia como la imitación de la acción. Hay una pérdida del control inhibitorio sobre la conducta dependiente de campo. Por otra parte, la memoria de trabajo, en alteraciones de la memoria de trabajo, en donde las lesiones prefrontales, específicamente las de la región dorsolateral, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, afectan el funcionamiento normal de la memoria de trabajo, lo cual altera la integridad de los procesos cognitivos, pues como bien sabemos la memoria de trabajo es aquella capacidad para mantener una información y de esa manera pues utilizarla mientras realizamos una respectiva tarea. Y las alteraciones en la memoria del contexto, la fuente de la memoria se refiere al origen de la información o al contexto en el cual la información fue aprendida y depende de los lóbulos frontales. Entonces aquí pues encontraría una alteración grave en los pacientes que tienen un daño en su lesión prefrontal. El síndrome ventromedial, en esta parte pues las áreas de Brodmann afectadas son la 32 y la 24. El cíngulo anterior es el origen del llamado circuito cingulado subcortical. Coleman, Rakic y Porrino detectaron las entradas desde el área 24 de Brodmann a la región ventral del núcleo estriado, es decir, núcleo caudado, ventromedial, putamen ventral, núcleo accumbens y tubérculo olfatorio. El daño en este circuito causa apatía o abulia, entendiéndose como una forma grave de apatía. Por otra parte, el mutismo akinético consiste en que el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta ni lo mueve motivación alguna. Puede resultar en un paciente que presenta movimientos espontáneos, se puede mostrar incontinente y puede hablar utilizando únicamente monosílabos en respuesta a las preguntas que se le formulen. Otras manifestaciones que se encuentran dentro de este síndrome es la pasividad, la inercia, se muestra completamente indiferente, tampoco existen reacciones emocionales, aún teniendo estímulos dolorosos. Y por último, pues sabemos que la novedad y la familiaridad son dos características que definen la vida mental de una especie capaz de generar aprendizajes. Esta capacidad de discriminar entre novedad y familiaridad está alterada en pacientes con lesiones frontales y se entiende también como un marcador de disfunción ejecutiva y del sistema de supervisión atencional. Por otra parte, vamos a mencionar algunos de los síndromes disejecutivos específicos. Entonces encontramos la esquizofrenia, que se caracteriza por un déficit cognitivo que es permanente, presente incluso antes de y entre los episodios psicóticos. Es a menudo más limitante que la psicosis y este trastorno se caracteriza fundamentalmente por un síndrome disejecutivo. Kraepelin la llamó demencia precoz y sugería que se relacionaba con una disfunción o alteración de los lóbulos frontales. El TDAH, por su parte, es el síndrome disejecutivo más frecuente en la población infantil. Este trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el síndrome más común en la edad escolar. Afecta aproximadamente entre el 5 al 10% de los niños en edad escolar y está involucrada con la disfunción orbitofrontal y sus conexiones. Se asocia a conductas de disfunción ejecutiva como impulsividad, dificultades en organización, planificación, previsión, memoria operativa y comportamiento social. Por otra parte, el síndrome de Gilles de la Tourette es un claro síndrome disejecutivo frontosubcortical, donde están involucrados los lóbulos frontales y los ganglios basales, caracterizado por pérdida del control de impulsos, tics motores múltiples y verbales, y expresiones verbales involuntarias, a menudo altamente inoportunas y ofensivas.
Gilles de la Tour describió en 1885 los tics faciales y corporales, gruñidos, compulsiones, expresiones obscenas y una exploración incesante del entorno. Por otra parte, el síndrome disejecutivo secundario a trauma craneoencefálico. Los pacientes con trauma craneoencefálico pierden con frecuencia el impulso, la iniciativa, se hacen pasivos e indiferentes, bromistas, emocionalmente volátiles, inestables, irritables, ariscos e impulsivos. Estos cambios reflejan un deterioro sutil de las funciones ejecutivas y por lo tanto de los lóbulos frontales. Eso es todo por el video. Muchas gracias.